Perfecto. Ok. Yo quería compartir, por ejemplo, se me van ocurriendo ejemplos, pero también para no estar hablando mucho, una aplicación práctica que a mí particularmente me sirvió, fueron varias que me vinieron apareciendo con los años, pero una de esas era, por ejemplo, ¿no? Yo siempre decía, si como es arriba es abajo, a veces uno le reza pues a los ángeles, a Dios, a las entidades superiores, ¿no? A nuestros hermanos que se supone están en una escala evolutiva superior a la de nosotros. Y queremos que siempre atiendan nuestros ruegos, los vemos perfectos y todo. Y ahí es donde yo decía, ya, pero nosotros también somos los hermanos mayores de otros que están abajo, de las plantas y los animales. Y ahí yo me puse a pensar, ¿será que nosotros seres humanos estamos actuando como ángeles con esos seres? ¿Será que los ayudamos, los curamos, los auxiliamos en peligro? ¿Estamos actuando como qué? ¿No? Y ahí yo dije, pucha, en realidad lo que más estamos actuando es como si fuéramos pues demonios antes que ángeles. Somos muy crueles, destruimos, acabamos con todo. Y kármicamente me puse a pensar con qué cara, con qué moral el ser humano pide auxilio a las huestes superiores si él no está haciendo lo propio con los hermanos de abajo, ¿no? Generamos un karma muy negativo y eso pesa como humanidad, ¿no? Entonces, esa fue una reflexión que a mí me vino pues hace unos años pensando en esa cuestión del macro y el microcosmo, ¿no? Yo quería decir algo. Ahora que está hablando Ernesto de eso, an- anteriormente nosotros teníamos nuestro perrito, ¿no? Y poco valor le dábamos, en realidad. Ahí le dabas su comidita, lo atendías, si le pasaba algo llorabas y se acabó. Y no había, y es más, había, pasaba en mis tiempos, la perrera que se llevaba una cantidad de perros para dárselos a los leones de los circos. Entonces no se tomaba conciencia de lo que de verdad teníamos. Hay gente que sí quería su mascota, pero yo no sé qué clase de querer entre comillas, porque abría la puerta y que la mascota vaya a hacer su vida y cuando venía, ellos ya sabían, venían a comer, los he tenido yo así, y después otra vez salían y así, ¿no? Ahora se ha tomado conciencia de lo que estás diciendo y la gente o las personas ya valoran más a lo que son los animales, se han creado grupos que antiguamente no había, incluso había la perrera, ¿no? O sea, perros de la calle, plum, se los llevaban, ¿no? Entonces, yo creo que en eso sí se ha tomado conciencia, pero ya la gente también como se fue al otro lado, ¿no? O sea, ya exageran, ¿no? Al perrito le ponen babero, lo ponen en la mesa y que coma ahí, que no sé qué. Entonces, Lo eso humanizan. quería decirles, ¿no? Ya se pasan. Pero yo creo que sí, de alguna manera, no sé si ángeles es la palabra, pero sí este, tomamos conciencia de que ese animalito no puede, la gente ha tomado hemos tomado conciencia de que ellos, si tú no le das el agüita, ellos ven la forma de cómo hacerse notar, ¿no? El perrito de acá comienza a ladrar porque quiere, no, ladra cuando tiene hambre y mueve su plato cuando tiene sed. O sea, esas cosas no se veían antiguamente. Supongo que eso va a ir creciendo. Nosotros vamos a ir tomando más conciencia todavía, porque solo vemos a los animales cerca a nosotros, domésticos, pero a los animales que están afuera, un tigre, un león, hay cierto grupo de personas, pero no todos tomamos conciencia de eso. Eso es lo que quería decirte. Y otra cosa que quería decir, que no pude llegar al comienzo, por eso, pero cuando hemos pensado, yo pensaba en los macrocosmos, siempre me ha dado mucho temor. Es más, yo decía, ay, no, no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero ni pensar, porque me imagino que nosotros, como tú dices, ¿no? La hormiguita, ¿qué pensará de nosotros? Nosotros somos hormiguitas en alguna parte para algunas otras entidades, yo digo, ¿no? Y cuando ves el, ¿cómo se llama ese chiquitito? este, la célula, los átomos, tienen la misma forma, ¿no? El núcleo alrededor, no sé qué, igualito es la célula, igualito
en el ser humano, de repente el corazón será nuestro núcleo, no sé, pero así es el mundo, así es el cosmos, y de repente ese cosmos es algo chiquitito en relación a algo mucho más grande, y eso ya me asusta. Hasta ahí nomás quiero llegar, porque de verdad, yo ya ir, ¿y qué te dice la religión? No, en esas cosas no hay que pensar, en esas cosas no hay que hablar, ¿no? Eso te dice las religiones, algunas. Bueno, eso quería compartir. Mm. Es cierto, Ivonne, porque incluso la religión nos dice, esas son cosas que incumben a Dios y tú ya no debes pensar, no es preocuparte por esas cosas, son cosas ya de incumbencia divina, ¿no? Y creo que con el paso del tiempo también el hombre se ha atrevido a, no diré a desafiar, pero sí a extender su curiosidad hacia niveles cada vez más profundos en ese sentido. No lo veo mal, a mí me parece que es, en la medida que esté en la capacidad humana, el hombre debe explorar, porque también asocio esa curiosidad o ese deseo de seguir conociendo, lo asocio también al flujo evolutivo al cual nosotros también tenemos que, de alguna manera, contribuir. Yo particularmente siempre he pensado que la existencia humana se justifica en la medida que tiene una responsabilidad evolutiva, no solo consigo mismo, sino directa o indirectamente con el resto del universo. De otra manera, no tendría razón de ser la existencia humana. Que existamos tiene que tener una razón. Y yo creo que está directamente, siempre he pensado eso, esa razón está muy relacionada con un macro proceso evolutivo en el cual estamos todos involucrados. Yo mal haría, yo he sido siempre el primero en decir, para poder hablar o juzgar o describir la naturaleza de algo, de una manera más o menos correcta, tenemos que estar a la altura. Es decir, yo no puedo hablar de, no sé, de la galaxia K1920, que es una galaxia que está a millones de años de luz de la nuestra, cuando ni siquiera conocemos muy bien nuestra propia galaxia y solamente hemos detectado su presencia a través de observaciones de telescopios y esas cosas. Pero hablar de sus características, etcétera, no. Pero, Entonces, yo dijera, yo quiero saber por qué Dios nos ha creado y me planteara esa pregunta. Yo no sé, pero yo pienso, se me ocurre, que tiene relación con una necesidad divina. Yo pienso que Dios nos necesita más de lo que nosotros creemos. Dios nos necesita para impulsar ¿qué? Su propia evolución. Siendo nosotros creaciones suyas, creo que Dios tiene una expectativa, como todo padre hacia su hijo, una expectativa, un sueño, vamos a llamarlo así, o un ideal de lo que puede llegar a ser su propia creación. En esa medida yo siento que en todo este proceso complejísimo de evolución cósmica universal, nosotros tal vez, a ver, no jugamos un rol protagónico por lo pequeñitos que somos, pero vuelve ese relativismo. ¿En función a qué me considero pequeñito? Porque si me considero de otra manera, yo creo que sí jugamos un rol protagónico, principalmente con lo que yo creo y tengo la idea de Dios. Yo creo que yo necesito tanto de Dios como Él necesita de mí. Y en la medida que yo mejore, como persona, cuide mi físico, trate de ser mejor en cuanto a mis conductas y a mis virtudes, trate de purificar mi alma en la medida de lo posible, creo que esa es la manera como puedo imaginar que contribuyo a la evolución de Dios mismo. Entonces Dios se puede complacer en ello y esa complacencia no es una sonrisa de Dios, es un gracias por el esfuerzo que haces y en esa misma medida, siguiendo leyes orientales, ahora yo también te doy lo que tú necesitas, no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas para tu proceso evolutivo. Entonces, creo que hay
una estrecha relación entre las necesidades, tanto de lo macro como de lo micro. Lo micro necesita de lo macro en la medida que está inserto dentro de lo macro, pero lo macro también necesita que el micro trabaje, evolucione, para que justifique su razón de ser. Y cuando lo macro simplemente ya no necesita nada de ese elemento o ese componente micro, simplemente desaparece. No lo mata, simplemente desaparece, porque creo que la razón de su existencia está íntimamente relacionada a su vida, a un propósito. Ahora, los seres humanos pues discutimos mucho en esto, ¿no? Filosofamos mucho, especulamos mucho, decimos, esta es la razón de la existencia. No, no, es la otra. No, no, eso se decía ahora. Ahora hay otro concepto. No, y tal vez el concepto ahora nada tendrá que ver con el concepto dentro de 50 o 100 años. Entonces, hablamos y mucho bla, 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 y pi, po, y por acá. Y, pero en el fondo... Yo creo que cada uno tiene que encontrar una respuesta básica. No, no una respuesta rococó, ni muy barroca, ni nada por el estilo. Tiene que encontrar una respuesta básica que le permita a él seguir fluyendo con motor propio. O sea, seguir viviendo adecuadamente, correctamente, pensando siempre en que hay una contribución hacia lo más grande. Por lo Mm, menos esa es la idea que yo tengo. Fernando, con relación a lo que dices y a lo que Ivonne mencionó también, cuando ella habla que las personas están más conscientes, ¿no? De los animales, las plantas, la naturaleza, todo eso, eso de ahí a veces el ser humano piensa de forma muy egocéntrica que es mérito propio, ¿no? Claro que cada uno está centrado en su línea evolutiva. Yo como ser humano siempre voy a verlo desde la perspectiva humana. Y el ser humano termina siendo para nosotros la medida de todas las cosas, pero es para nosotros. Pero eso no es un mérito, vamos a decir, necesariamente del ser humano. En realidad todo eso viene, y eso lo vimos cuando una vez hace muchos años nos preguntaste, creo, si la Tierra era un ser vivo o no. Y entendimos que la Tierra es un ser vivo porque si estuviera muerto no habría vida, porque solo de algo vivo puede nacer vida, ¿no? Entonces la Tierra es un ser vivo gigante, como si fuéramos nosotros y nosotros somos apenas una ola de vida que se desarrolla en ella. Pero de la misma forma, para entender esta situación de por qué toda esta concientización, evolución del ser humano, yo también lo veo en esta relación porque la Tierra está pasando por un proceso de evolución. Ella está elevando su conciencia, vamos a decir, y arrastra con toda esta evolución a los que estamos ahí, no solo humanos, plantas, animales. A veces parece que los animales están, no sé, me dio la impresión y yo también un poco, a veces pienso eso, que los animales, los perros están más despiertos que antes. La naturaleza de por sí parece que está evolucionando y el ser humano también, todo evoluciona. Pero esto es porque la Tierra, que está dando sus pasos evolutivos gigantes, también nos está arrastrando. Los que consigamos nivelarnos con este nivel vibratorio, continuaremos. Y los que no, pues no nos adaptemos a ese arrastre evolutivo, irán desencarnando y bueno, ya irán a encarnar en otros tiempos, en otros lugares, ¿no? Pero de la misma forma, el ser humano también, ahí es donde eso también me lo planteé hace tiempo, el ser humano hace lo mismo con su propio cuerpo. Porque si tú eres una persona, como si fueras un planeta Tierra, y dentro de ti tienes un montón de formas de vida, células, bacterias, moléculas, organismos, todos viven en ti. Pero tú te degradas, te alimentas mal, no haces ejercicios, no meditas, no haces esto. Entonces, todas las formas de vida que están viviendo en ti, ellas también van degradándose. Algunas más, otras no, otras van a luchar por sustentar, pero no, pero la conciencia principal somos nosotros. Pero cuando la persona decide evolucionar en diferentes formas y dice, voy a mejorar mi alimentación, voy a hacer ejercicios, voy a tener pensamientos positivos, voy a liberarme emociones pesadas y empieza toda una evolución integral, arrastra con ello
todas esas formas de vida que están en su cuerpo, ¿no? Y las que son negativas, las que no funcionan, eso, ellas terminan también siendo retiradas, ¿no? Las toxinas, las vibraciones negativas, que son formas de vida, de alguna forma, también se van yendo. Entonces, yo un poco le veo esa relación también, ¿no? Al planeta con el ser humano. Y nosotros, pues, a veces somos células muy dañinas. Entonces, eh, creo yo que eso también nos hace pensar, pucha, ¿qué tipo de célula quiero ser, ¿no? ¿De las que ayudan o de aquellas que están ahí como un virus ahí enfermando a la Tierra, ¿no? Mira, Ernesto, lo que comentas es interesante. Ustedes saben que justamente creo que fue el domingo pasado, el sábado pasado, que se celebró, no sé si en Brasil, no se celebra, sino se conmemora o se recuerda, creo que es la palabra más adecuada, el famoso Día de la Tierra, que fue y que piden que mundialmente se apaguen las luces una hora. El sábado pasado, de la semana pasada, fue de 8:30 a 9:30. Y bueno, y a raíz de eso, pues comentamos en el colegio este tema y me encargaron que haga esto con los grados que me toca enseñar, que haga una reflexión acerca de esto. Ah, por supuesto, yo aproveché, pero así de lleno, ¿no? Porque dije, ay, 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 acá me dan en la yema del deseo, o sea, yo me despabilo acá. Como encima me lo han pedido que hable, ah, no, ahora sí yo Vas a catequizar. concientizo, sacudo el cerebro de todos estos piquichones. Entonces, entré a mi clase y empecé a hablar y lo primero que se me ocurrió necesario hacerles entender es eso que tú acabas de mencionar, que la Tierra es un ser vivo, que nada puede nacer con vida de algo muerto y que hay todavía corrientes científicas que niegan esa condición de vida a la Tierra. Hay otros científicos que sí, ya reconocen, pero casi ya ya por fuerza, por no negarlo, que la Tierra tiene vida propia. Entonces le dije, pero ¿se imaginan que la Tierra tenga inteligencia? Pues costó a los chicos imaginar eso, ¿no? Em, pero como que la Tierra piensa, por supuesto que piensa, les dije. ¿Y se imaginan que la Tierra tiene conciencia de las cosas? Ah, no, hasta ahí no llegamos, dijeron ellos. ¿Y se imaginan que la Tierra ama? ¿Y se imaginan que la Tierra pueda tener sentimientos? Nadie me contestó porque nadie lo había pensado. ¿Y se imaginan que la Tierra pueda tener esas emociones y esas cosas y una inteligencia más allá de la parte física que ustedes observan, las plantas, los árboles, los peces, etcétera, y las formas de vida que tenemos? Y entonces caímos en hablar del hombre, ¿no? Y las conductas humanas, que a veces son, como hemos dicho hace un ratito, tan negativas que pueden llegar a ser, y vos lo acaba de mencionar. Nos portamos a veces muy mal con las plantas, nos portamos pésimo con los animales, y, y, y claramente pues sentimos que eso no está bien. Nos lo grita nuestra propia conciencia. Y frente a eso, pues nuevamente eso se mencionó y los chicos me decían, ¿sabe qué, profesor? Mejor que el ser humano desaparezca, pues somos demasiado malos todos. Yo le dije, sí y no, pero ¿sabes qué? Quien decreta esa desaparición es la tierra misma, es la misma tierra. El día que seamos tan malvados y tan crueles y que nuestras acciones sean tan imperdonables y que ya no sirvamos para nada, absolutamente para nada, ese día desaparecemos de la tierra. Y se quedarán pues, los pajaritos, se quedarán los gusanos, se quedarán las plantas, los árboles, los rinocerontes y los murciélagos se quedarán. Pero nosotros, no habrá lugar para nosotros porque nosotros ya habremos hecho más daño que bien. Y el hecho de que sigamos existiendo nos da una pista de que todavía hay cosas que estamos haciendo bien, aunque parezca que obviamente estamos haciendo otras mal. Y todavía tenemos un rol que desempeñar. Y ahí entra la conciencia, Ernesto, en relación al comentario que hacías, porque yo creo que todo eso pasa por un filtro, un requisito fundamental, que seamos conscientes. Toda acción consciente es contributiva, es decir, toda acción consciente ayuda al universo, al macrocosmos y al microcosmos a avanzar, a evolucionar.
¿no? A llegar a un nivel superior. En la inconsciencia podemos actuar sin saberlo de manera contributiva, pero cuando uno conscientemente actúa, su contribución yo creo que se triplica, porque cuando eres consciente, sabes y entiendes las consecuencias de tus actos. Esa es la diferencia entre un niño, por ejemplo, inconsciente y un adulto consciente. Un niño, pues a lo mejor, no sé, juega con fuego, pero no se le ocurre en ese momento que puede generar un incendio. No se le ocurre. Y tú dirás, pero ¿cómo no se le ocurre? Pues no se le ocurre porque no tiene conciencia de ello. No lo ha aprendido, no ha tenido ninguna experiencia en ese sentido, etcétera. Entonces, le parece inofensivo jugar con fuego, porque hasta le llama la atención o le puede divertir. ¿Me entiendes? Hay una gran diferencia entre el ser consciente y no. En cambio, cuando eres consciente, puedes utilizar el fuego incluso para algo positivo, para salvar, para ayudar, para purificar, para cauterizar. Entonces, porque eso te lo da la conciencia y el conocimiento. Primero el conocimiento y luego la conciencia, que es la que permite también ponderar y valorar qué tanto ese conocimiento sirve, porque yo respeto esa secuencia. Primero se aprende y después se concientiza. Entonces, he ahí que podemos ser muy buenos haciendo cosas positivas, pero podemos ser muy malos también actuando. Ahora, ni se diga, si conscientemente actuamos mal. Si conscientemente actuamos mal, ahí está realmente la parte en la cual entra en discusión si vale la pena que el ser humano exista. Porque si el ser humano es llega a ser tan nefasto para la Tierra, yo creo que la Tierra tiene fuerza, recurso suficiente y mente suprema suficiente como para, ¡pum!, en one, eliminarnos. No se eliminaría. No tengo la menor duda. No tenemos que esperar el cataclismo. O sea, de mil formas, la Tierra misma va a ver cómo o disminuye la población o la condena a la extinción. Eso puede haber pasado con la pandemia. Sí. Yo insisto, las pandemias y todo lo que nosotros desde la Ujú. perspectiva humana llamamos catástrofes, un maremoto, un terremoto, etcétera, no es que la Tierra quiera matar, simplemente es un mecanismo Quiere limpiar. absolutamente natural. Mm, ujú. Bueno, ¿algún otro comentario, algo que les nazca decir, Eh, eh, sí, ciñéndonos un poco a esta idea del macro y del microcosmos? bien chiquito, Fernando, yo había estado leyendo algunas informaciones. Yo no llegué a leer todo el libro del sistema solar de Arthur Powell. La verdad es que habré leído algunos trechos en algún momento, pero he leído algunos resúmenes así sobre ideas principales. Y él, entre las cosas bien interesantes que hace en su obra es comparar, por ejemplo, debes saberlo mucho mejor que yo, ¿no? Que compara pues al sistema solar con un gran cuerpo y hace sus paralelos entre el cuerpo humano y y el sistema solar, justamente. Indica ahí pues que el Sol sería como el núcleo y que los planetas de alguna forma serían como los chakras, ¿no? Algunos planetas más vinculados a la mente, así como son los chakras, algunos planetas más vinculados a las emociones, otros a las cuestiones físicas. Entonces, y que ese espacio, ¿no? Entre los planetas que está aparentemente vacío es el éter, y ya hemos hablado del éter en reuniones anteriores, ¿no? Y para los clarividentes, el éter es lleno de luz, de micropartículas de luz brillante y que son enormes cantidades de corrientes de vida que flotan al medio, por decirlo así. Nosotros vemos todo oscuro, pero para los videntes está lleno de gotas de luz, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo le veo que también hay una base
esotérica, teosófica, que sí nos confirma toda esta relación. Y sobre todo lo que me llamó la atención es que a través de los planetas y del éter hay oleadas de vida, ¿no? Porque nosotros sabemos que pues tenemos vida física, plantas, animales, humanos en diferentes grados de evolución, pero también sabemos pues que conviven con nosotros seres encarnados, desencarnados, elementales, o sea, hay vida por doquier. Y esa misma forma viene a relacionarse un poco con lo que tú dijiste. Hay una interdependencia entre ese macrocosmos, que es el cuerpo, que es el sistema solar, con con la evolución de esas formas de vida en pequeño. Es como yo te dono mi espacio, mi cuerpo, para que tú evoluciones en él y gracias a que tú evoluciones, yo también estoy evolucionando, ¿no? Y si yo como entidad completa, como cuerpo completo, también estoy en evolución, yo te arrastro a evolucionar. Hay una simbiosis, una interdependencia entre las evoluciones de todos. Es un trabajo conjunto, ¿no? Evolucionar es un trabajo de todos en conjunto. Eso me parece bien loco. Es una idea que te hace pensar nuevamente en que no estás Ah, solo, ¿no? En que es necesario trabajar juntos. es cierto, completamente de acuerdo. Bueno, amigos, ya llevamos un buen ratito conversando acerca de esto. Tenemos una segunda parte, pero vamos a hacer un pequeño intermedio de solo así con mis dedos, 5 minutos, un pequeño receso, parémonos, caminemos un poquito, sirvámonos un cafecito, comamos una galletita por ahí si se las encuentran. Y ya volvemos en 5 minutos. Porque hay un video muy interesante que Ernesto, que se ha vuelto un, ¿cómo se dice? Un youtuber, puede ser. eh, trata, y eso por favor te pido Ernesto, también infórmanos un poquito, creo que no todos saben que has incursionado o estás incursionando en esto de grabar videos, ¿no? Y extenderlo por las redes. Así que seguramente Ya. ya nos vas a contar un poco de esos. Pero Sí, sí te pido por favor que hay un video que has producido justamente sobre este tema de macrocosmos y microcosmos. Y te sí, agradecería que lo puedas pasar ya reiniciando la segunda parte, nos lances el video para también poder tener más material de conversa. ya estoy viendo ahorita, Fernando, también que ha entrado Lisley, Juanita, que es mi amiga del barrio, de allá de Ah, qué Perú, bueno. Ya, solo que está con excelente. la cámara Bienvenida. ocupada. ¿Cómo se llama? Juanita o Lisley, ¿no? Lisley. Ok. Bienvenida, Lisley. Qué Bienvenida, bueno que amiga. estés. Pero vamos a hacer una pausa de 5 minutos, que ya pasó la Sí. primera parte, entonces en 5 minutos En regresamos. 5 minutos reiniciamos porque ya llevamos un buen rato conversando, pero en 5 minutos descansamos y regresamos. Así que contamos con tu presencia, Lisley. El micro. Vamos a continuar entonces hablando sobre este tema. Vamos a esperar que se reintegre Yvonne, Johnny, Vicky. Liz creo que está también presente. Fernando, ella me dijo que está ahí con... ella va a escuchar, no sé si va a conseguir participar, pero Ah, nos está perfecto. escuchando. Ah, por el chat ya mandó un hola. Ok. Sí, creo que Hola, está con hola. sus hijos y Hola. entonces puede haber mucha ¿Qué tal? bulla, no sé, por eso es que... Está bien, no hay ningún problema. Pero por supuesto, si deseas preguntar o deseas contarnos algo o expresar alguna opinión al respecto, bienvenida y te escuchamos todos en el momento que desees. Muy bien. Ok, asumiendo que también Johnny, al igual que Lisley, nos están escuchando o están por ahí, ya conectarán su cámara quizás más adelante. Vamos a continuar. Ernesto, te había pedido, por favor, que nos hagas partícipes un poco de ese video que has producido. A ver, vamos a ver. Ya, am, déjame poder compartir aquí. Entonces, sí, en realidad yo tengo un TikTok, Instagram, redes como todo el mundo, pero hace mucho tiempo quería poder usarlos para poder de alguna forma compartir ideas, ¿no? Y poder Va por conversar con TikTok, ¿verdad? personas. Sí, lo estoy haciendo por el TikTok, pero tal vez lo ponga en otras redes. Mi mamá hace muchos años, desde antes de estas redes audiovisuales, me decía que escriba un blog
porque yo siempre ando lleno de ideas en la cabeza y me decía, escribe, escribe, escribe. Ahora ella me dice, ¿no? Ella es la que siempre me dice, haz tus videos, haz. Y bueno, pues ya tanto me dijo y yo también siempre quería, pero no lo hacía. Entonces ahora me estoy haciendo el tiempo y antes de la reunión estaba escribiendo inclusive un pequeño texto porque creo que voy a hablar de la perricholi. Es por TikTok que lo haces, ¿verdad? Sí, sí, pero los pongo en el Instagram, voy a ver. Y justamente había hablado sobre la ley de correspondencia. A ver si se ve aquí. Ya. ¿Se escucha? A ver. ¿Conoce la ley? Sí, sí Ya se lo voy a escucha poner bien. aquí. Bueno. ¿Conoce la ley de correspondencia? ¿Alguna vez has escuchado sobre el Kybalión? De forma resumida, el Kybalión sería el conjunto de las 7 leyes herméticas o leyes que gobiernan el cosmos. Una de estas 7 leyes se llama ley de correspondencia y su enunciado dice así: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Con esto podemos entender que la ley de correspondencia establece que hay una relación directa entre los diferentes planos de la existencia, sea físico, mental o espiritual. O sea, lo que sucede en un determinado plano se refleja en los demás planos porque todos siguen un patrón similar. No son idénticos, pero son análogos. Lo que sucede en esferas más sutiles también encuentra una correspondencia en esferas más densas y viceversa. Lo que ocurre en las dimensiones gigantescas del macrocosmos también ocurre de forma equivalente en la diminuta vida de los átomos. Si buscamos con atención, hallaremos esta correspondencia en lo espiritual y lo material, en lo interior y lo exterior, y lo superior y lo inferior, pues todos tienen relación entre sí. Si queremos dar algunos ejemplos, veamos pues la estructura de una célula. Tenemos el núcleo que da vida e impulso, tenemos al medio el citoplasma o cuerpo celular que contiene los órganos de la célula y tenemos al borde la membrana celular que da forma, protege y regula las sustancias que entran y salen de ella. De forma similar y perfectamente equivalente tenemos al huevo, con su clara, la yema y el cascarón. Si nos vamos a tamaños mucho mayores, encontramos esta misma estructura en el sistema solar, con su núcleo, el Sol, que irradia y da vida a todo a su alrededor. Le sigue el cuerpo o heliosfera, que es esa burbuja enorme donde orbitan los planetas, sujetos todos a la gravedad del Sol. Y tenemos la heliopausa, donde la radiación del Sol y el viento solar termina y dan forma a la burbuja y nos protege además de los cuerpos externos al sistema solar. Si de aquí nos vamos al microcosmos y vemos el átomo en su forma, encontramos de nuevo la misma estructura. Tenemos otro ejemplo también al observar nuestro propio cuerpo físico. Tenemos los órganos vitales como el cerebro, corazón, pulmones, riñones, que son fundamentales para el sostén de nuestra vida encarnada. Pero ¿será que en nuestro cuerpo energético, también llamado cuerpo pránico, tenemos un correspondiente? Pues sí, son los famosos chakras. Estos vórtices energéticos son los órganos vitales de nuestro cuerpo sutil. Ellos tienen la misión de absorber, transformar y distribuir la energía que captamos de nuestro medio ambiente. Aplicando la ley de correspondencia, sabremos que no basta apenas cuidar de lo que comemos, cuidar de nuestra higiene, cuidar de nuestros ejercicios físicos, sino también debemos cuidar de las energías que absorbemos, de las emociones que emanamos y de los pensamientos que proyectamos. Siguiendo en estas reflexiones, tenemos más un ejemplo. Sabemos hoy que nuestro cuerpo es un conjunto de una cantidad enorme de células y partículas. Viven en nosotros formando tejidos y órganos. Y tenemos hasta bacterias que viven en nuestros intestinos, en la boca, en la piel, etc. Somos un terreno fértil para abrigar microecosistemas que viven tranquilamente todos los días en nosotros y no lo percibimos, pero sí podemos sentir sus efectos. Somos, pues, un mundo para toda esa microvida que albergamos. Si pensamos en la ley de correspondencia, no es difícil concluir que la Tierra funciona de manera similar. Ella es un ser vivo y es grande de más para que percibamos su forma de conciencia. Y nosotros, humanos, somos apenas una pequeña forma de vida entre los tantos millones y millones de formas de vida que poblamos su superficie. Y aquí viene algo interesante. ¿Te has preguntado qué es el cáncer?
El cáncer sucede cuando un conjunto de células empieza a hacer una función diferente y dañina a la que tendría que realizar. Ella contagia a otras células sanas y se convierten en total en un tejido enfermo, que poco a poco, si no es tratado o extirpado, puede matarnos. Ahora, volviendo al ejemplo del hombre y la tierra, ¿no somos nosotros acaso las únicas formas de vida que no estamos de acuerdo a las leyes naturales? Destruimos, matamos, contaminamos, y aquí, infelizmente, la ley de correspondencia también se aplica y nos grita que somos nosotros los seres humanos como un cáncer en el planeta. Nosotros somos los que escogeremos qué tipo de célula queremos ser, si de aquellas que curan o de aquellas que matan. Y en la medida que busquemos, también vamos a encontrar ejemplos en todos los lados. Para finalizar, cito la famosa frase bíblica que habla de la creación humana cuando dice: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Ojo, no está mencionando que hizo al hombre idéntico, sino que lo hizo semejante, parecido, similar, equivalente, equivalente a lo divino en estructura, pero en un nivel más pequeño. Apliquemos esta ley de correspondencia de nuevo y podríamos concluir que la chispa divina que tenemos dentro es como una gota y Dios es como el mar. La gota tiene todos los componentes del mar, pero en una escala menor. Así, nuestra chispa divina, nuestro lado más elevado, es un pedacito de Dios viviendo en nosotros, pero que no dejamos brillar. En fin, hoy hemos encontrado algunas palabras diferentes que tal vez te resulten nuevas o quizá ya conocías como Kybalión, hermético, chakras o prana. Si te interesa saber un poco más de ello, Ahí finaliza el video. Qué bueno, Ernesto, muchas gracias. Sí. Felicitaciones. Es un video muy bonito, bien preparado, muy didáctico también, porque está explicado de una manera muy sencilla, muy accesible, sobre todo para personas que, no solamente los que no están familiarizados con esta temática y sin embargo les llama la atención, sino también incluso para nosotros, que a pesar de que pensamos que tenemos un poquito más de conocimiento, de estudio al respecto, siempre es bueno recordar este tipo de cosas que son básicas y muy elementales, pero en todo caso necesariamente útiles de poderse entender con la mayor claridad posible. Entonces, te felicito, Ernesto, y ojalá no deseches la idea de seguir produciendo este tipo de videos y de cosas que son siempre muy buenas. Gracias, gracias. Bueno, amigos, de lo que hemos visto en el video, también miren qué interesante ese ejemplo que se nos planteó sobre el cáncer, ¿no? Puede ser que en alguna medida también algunas cosas, pienso yo, que son muy negativas y que vienen desde lo infinitamente pequeño, podemos verlo no solamente con el caso del cáncer, sino también a nivel macro, ¿no? Eh, Hay elementos que a lo mejor no percibimos o no nos damos cuenta, como cuando ocurre con las infecciones. Podemos tener alguno de nosotros en este momento alguna infección, pero todavía no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero en un momento determinado se va a hacer evidente. Y es ahí donde o tomamos medidas curativas o simplemente, pues, la infección puede avanzar y puede realmente crear hasta problemas mayores. Siempre hay un nivel, lo que me interesa acá es que hay un nivel de decisiones, que en algún momento las mentes conscientes, y vuelvo de nuevo a insistir en el tema de la conciencia, son las que tienen que tomar medidas al respecto, ¿no? Yo creo que hay un punto de inflexión, una bisagra entre este macro y micro mundo. No solamente pasa por la conciencia, sino también por la decisión. Y una decisión consciente es contributiva a la evolución, mientras que una decisión inconsciente o insensata, más bien no solamente retarda, no va a detener la evolución, sino que la va a retardar e individualmente nos va a generar un mal karma futuro. De manera entonces que lo mínimo yo pienso que se puede desear es tener la mayor conciencia sobre
lo que te toca vivir, sobre lo que conoces. Hay miles de cosas que desconocemos del universo, ¿verdad? Pero, y sobre esas no podemos ni tomar conciencia porque no las conocemos, ni tampoco decidir nada. Sin embargo, sobre lo que ya conocemos y sobre lo que sí podemos decidir, tratemos de tomar las mejores decisiones. Eso es un poco para responder esas primeras preguntas que planteó Ernesto, de ¿y para qué nos puede servir el conocer más sobre este tema? ¿Qué opinan sobre el video? ¿Algún punto, algo que les haya podido llamar la atención? ¿Algún comentario al respecto? Sí, a ver, algo, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, John? Estoy de Bueno, portero porque hay una reunión acá con Joshua, sus amigos, saben que entran y salen. Así que lo poco que he visto me pareció muy bueno, realmente. Y definitivamente es un ejercicio de un poco conectar y encontrar todas las similitudes posibles que hay entre un mundo infinitamente pequeño e infinitamente grande. Yo a esto agregaría que sin el temor a decir o a pensar que lo infinitamente grande escapa totalmente a nuestra conciencia, a nuestra capacidad de comprender, o lo infinitamente pequeño de igual forma, entonces yo creo que acá los ejercicios que podemos nosotros ir construyendo para entender mejor qué cosa está muy arriba, muy abajo, o muy grande o muy pequeño, es encontrar justamente los elementos, como nos mencionaba un poco Ernesto, los que están más a nuestro alcance. Partiendo de lo que está más cercano a nuestro entendimiento, solamente lo único que tenemos que agregar son roles, posiciones, formas, colores, entornos y procesos. Metiendo esas variables, vamos a poder entender, obviamente, entendiendo, vamos a poder entender mejor cómo sucede en lo infinitamente grande y poder entender cómo, por qué es que existen distintos universos, por qué un cosmos opera de una forma específica y todas estas relaciones que podríamos encontrar, o sea, sin necesidad de ser científicos. No se trata de aprender los planetas o qué tipo de vida puede haber en ese planeta, sino entender un poco esta relación que existe entre lo que nos toca dentro en este rol que nos corresponde, porque habitamos dentro del gran ser, ¿no? Y al habitar dentro del gran ser, yo creo que acá todos empujamos hacia adelante, a la corta o a la larga, querramos o no. Y ese es un poco el sentido de evolución que nos va a permitir entender qué está más adelante, qué está más atrás, qué está muy arriba o qué es muy pequeño. Johnny, gracias por esa opinión, me parece sumamente interesante. Y te pregunto a su vez lo siguiente, y luego interviene Ivonne. Eh, Johnny, ¿qué piensas de aquellos que no logran hacer esto que tú estás diciendo? ¿Los podemos considerar, cómo los calificaríamos o tendríamos que considerarlos? ¿Como un lastre, como una dificultad, como un reto? O sea, aquellos que no hacen exactamente un poco, no proceden de la manera que tú nos sugieres, que me parece la correcta. ¿Qué rol crees que juegan aquellos que no comprenden o que incluso se oponen a esta idea contributiva, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que el tema de la evolución
pasa fundamentalmente por una decisión. Dar ese primer paso va a requerir una experiencia previa en donde el individuo empiece a sentir mayor responsabilidad de sus actos, de sus pensamientos, de todo aquello que se construye alrededor de la persona. Y esto, por ende, va a generar que en algún momento, a la corta o a la larga, tarde o temprano, a raíz de muchos desaciertos y muchos golpes, como es parte un poco del vaivén de la vida, esa persona va a entender que el único camino es hacia adelante. Es un tema de consecuencia, de coyunturas, de situaciones, de adversidades, de todo aquello que nos haga un poco pulir, pulir, pulir aquello que aún está en bruto. ¿Ya? Correcto, correcto. Gracias, gracias, Johnny. Me ayuda a entender un poquito más esa idea tan interesante. Ivonne, te escuchamos. Sí, en relación a lo que estaba hablando Johnny, que nosotros somos parte también de este mundo, de este planeta, ¿no? Y si nosotros no nos mejoramos, digo porque yo tengo diabetes, mucha gente, si nosotros no nos curamos y si nos curamos solamente por tema personal, tendríamos que pensar también que de alguna forma estamos haciendo daño también al planeta. Entonces, tendríamos que curarnos no solamente por nosotros, sino por todo, por el mundo en general. ¿Estoy en lo correcto? ¿Me entendieron? ¿Cuál sería la idea o la pregunta en O todo caso que sea, haces? lo que yo digo es, o lo que dice Johnny, que si nosotros formamos parte de este planeta, Ujú. nosotros tendremos que también estar en una forma saludable para no enfermar al planeta, porque hay mucha gente que está enferma y que toma conciencia de que está enferma por uno mismo, pero también tendría que tomar conciencia de que estamos haciendo daño de alguna forma. Eso es lo que yo preguntaba. Fernando, Sí, Ernesto. se me ocurre ahí una idea con el ejemplo que está dando Ivonne y Johnny. O sea, justamente es esto, ¿no? Habían dicho en la parte anterior, en la primera parte, que hay cosas insondables, ¿no? Los grandes misterios del macrocosmos nosotros no podemos y no es prudente verlos, pero tenemos una herramienta siempre en todo este tipo de conocimiento trascendente que es aplicar la analogía. Cuando aplicas la analogía, tú traes esas cosas que no entiendes y las traes a un tamaño entendible, ¿no? Porque al final existe una correspondencia. Entonces, viendo eso, yo me pongo a pensar, habíamos hablado de las enfermedades, del cáncer y todo eso, y del planeta, qué sé yo, pero también cuando nosotros cargamos ciertas enfermedades, puede ser, casi siempre es por un karma inmediato o arrastrado de otras vidas. A veces las personas que sufren grandes enfermedades a lo largo de muchos años, ellas están quemando un karma que le está ayudando a evolucionar. A veces, si lo vemos por ese lado y lo transferimos de nuevo a una esfera un poco mayor, posiblemente, tal vez, quién sabe, nosotros con todas nuestras maldades y nuestros desarreglos humanos, también somos algún tipo de karma de la tierra, quién sabe, ¿no? O sea, si lo intentamos poner de forma análoga. Y como tú dijiste, el día en que ya no seamos necesarios, una herramienta necesaria para esa evolución a un nivel macro, o pasan dos cosas, o nosotros nos transformamos para ser arrastrados con esa evolución macro, o desaparecemos, ¿no? Sí, estoy Hay, totalmente de acuerdo, hay efectivamente. una persona que ha entrado, Armando Y Vela. Armando Vela veo. Bienvenido, Armando, en todo caso. No logramos verte, pero bienvenido a la reunión. Yo decía también a raíz de lo que manifestaste, Ernesto, sí, yo pienso que si lo vemos desde la perspectiva de los karmas y de todo este conocimiento ancestral que se maneja, sí.
La Tierra es un ser viviente dentro de un contexto inmensamente más grande que es el cosmos. Eh, Estamos dentro de un sistema solar que a su vez podríamos considerarlo como una mega o gigantesca célula, ¿verdad? En la cual también hay formas de vida absolutamente diversas y, y existenciales en líneas paralelas diferentes. Entonces, todo eso yo pienso que está bajo las leyes, en todo caso, del karma, ¿no? Y hay residuos kármicos pesados que hay que tratar de ir diluyendo a lo largo de una vida o de una existencia. Claro que si estamos hablando de la vida de la Tierra, es infinitamente superior a la vida de un ser humano, ¿verdad? Estamos hablando ya a escalas de millones y millones de años, ¿no? Nosotros no llegamos ni siquiera, con la justa podemos llegar a los 100 años de vida y ahí se acabó la vida física. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, que es la perspectiva espiritual o la perspectiva trascendental, en donde la muerte física es solamente un capítulo dentro de una larga novela en donde los protagonistas y los personajes forman parte de ese contexto de espíritu amplio, grande y que evoluciona en sí mismo, ¿no? Que es la historia de la gran novela humana, en todo caso, que tendría miles de capítulos. Y además de esos miles de capítulos, cada participante o cada protagonista tiene su propia vida, ¿no? En el imaginario del autor. Y sin embargo, pues todo eso creo de alguna manera que no podríamos describir y entender perfectamente por la magnitud grandiosa que tendría este enmadejado, pues todo está interrelacionado. Y de una u otra manera, tarde o temprano, por un lado o por otro, lo que hagamos o dejemos de hacer significa algo, representa algo, y lo que hacemos generará consecuencias, y lo que dejemos de hacer también generará consecuencias a nivel micro y a nivel macro. Lo que pasa es que a nivel macro en algún momento se reflejará, no de inmediato. Y si vemos la perspectiva micro, también, si yo me fumo un cigarro, de pronto no es que me voy a morir en ese momento, ¿me entienden? Pero eso ya va a ir generando un daño lento que tarde o temprano se va a reflejar en mi microestructuración pulmonar, por decirlo de algún modo, ¿no? Y claro, yo no puedo decir en qué momento eso va a colapsar, pero si yo me fumo un cigarro, me fumo dos, o adquiero la costumbre, el hábito de tomar, de beber, de embriagarme permanentemente, pues ya no va a ser solo el pulmón, será el hígado, será un montón de otros órganos que se van a ver afectados. No en el momento, pero son mini contribuciones negativas que hacemos a una disfunción orgánica o funcional de nuestro organismo. Entonces, no manejamos los tiempos exactos, no lo sabemos, porque se dan en magnitudes diferentes, ¿no? Y creo que sí estoy convencido de que están regidas bajo leyes muy precisas y muy exactas, en donde nada se deja de tomar en cuenta y todo vale y todo se considera al final. Un complemento, sí, sí, un complemento Claro, a un tema de tu pregunta, Fernando, y a lo que se está mencionando ahorita, y es que definitivamente eh, si un ser no evoluciona por voluntad propia, va a evolucionar por una emanación energética del entorno. Es decir, si todo a su alrededor crece, por ende, aquello que no desea crecer también crece un poco, ¿correcto? Esa relación tiene una correspondencia en, en algo muy básico, ¿no? Que es justamente cómo nos dejamos afectar o cómo nos dejamos influenciar por aquello que a nuestro alrededor
eh, eh, tenemos o accedemos. Entonces, todo eso, sea para bien o para mal, genera una influencia y un poco el propósito es que cada vez sean mayores los círculos de seres humanos que puedan ir creciendo y generando evolución a su alrededor. Estás muteado, Fernando. Me adhiero totalmente a esa idea también. Yo pienso que a pesar de que haya cosas que nosotros consideremos o digamos califiquemos de malas o negativas, a pesar de eso, hay un gran flujo, como lo ha dicho Johnny, que tiende hacia la evolución, ¿no? Y que por efecto o por defecto también lo va a arrastrar al malvado, al egoísta, al sinvergüenza, al, al que hace daño, al asesino, al criminal, también lo va de alguna manera a beneficiar. Es que este juego es muy complejo. Este es un juego en donde me imagino que en la perspectiva del karma se considera lo malo que hace una criatura pequeña frente a lo bueno que puede hacer una criatura o un ser grandioso. Entonces, lo bueno que hace alguien grandioso puede minimizar, no desaparecer, pero minimizar grandemente lo malo que hace una criatura menor. Entonces, ese balance es muy complejo y es un cálculo que me lo imagino yo bastante milimétrico, porque no es que se deje de considerar o lo desaparezca o lo diluya totalmente, no. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la idea este concepto bíblico que se afirmaba que Dios manda a Jesús o a Cristo para salvar al mundo, ¿no? Para de alguna manera con su sacrificio, más allá de las creencias que pueda tener cualquiera de nosotros. Creo que la idea es bastante gráfica y representativa. Un ser de magnitud absolutamente mayor o superior al hombre manda o determina mediante un proceso, un mecanismo que se purifique y se redima todo un cúmulo de males o de maldades acumuladas, ¿no? Y que mediante ese mecanismo o esa fórmula se logre eliminar ese mal acumulado. La pregunta es si no se hubiera procedido de esa manera, ¿qué hubiera pasado con la humanidad? ¿No? Eso nunca lo sabremos. Sin embargo, esa descarga kármica enorme se realizó a través de lo que en el cristianismo se llama la redención. Y redimir creo que también tiene un valor, ¿no? La redención consciente, en este caso la conciencia es del ser superior que decide redimir al conjunto de criaturas que cometieron errores, que se equivocaron, que fueron malos en sus actos y en sus pensamientos, pues resulta que la conciencia viene de ese lado. Claramente no había mucha conciencia en ese momento del sacrificio, no hay conciencia por parte de los seres menores, pero la conciencia se va ganando. Entonces, en la medida que la humanidad vaya comprendiendo mejor esto, que para mí sigue siendo un gran misterio, el de la redención, lo vaya entendiendo, lo vaya comprendiendo y vaya digamos, corrigiendo su modo de actuar, su modo de vivir, etcétera, etcétera, a la luz de una nueva enseñanza o un nuevo evangelio. La palabra evangelio es interesante porque es la buena nueva, o sea, una revelación nueva que le permite a la humanidad dar un paso adelante, ¿no? Sobre la base de una redención ya hecha. Así que sigue siendo un juego de responsabilidades enormes. Enormes si se ve desde una perspectiva macro, pero si se ve desde una perspectiva micro, sigue siendo responsabilidad. Sigue siendo responsabilidad, porque para las criaturas menores, que somos los humanos, es
Siempre habrá grandes y pequeñas responsabilidades. Siempre habrá. Y creo que sí, creo que lo que dijo Johnny hace un ratito es válido porque si nosotros somos conscientes hasta donde nuestro alcance lo permita de entendimiento y de acción consciente, creo que sí podemos contribuir mucho. Nuestra vida se justifica en la medida de estas contribuciones que hagamos en beneficio de nuestro propio ser que va directa o indirectamente, eso sí, no lo sabría explicar, en beneficio de las esferas superiores. Sé que tiene que contribuir. No sé en qué escala ni en qué magnitud con precisión, pero sé que tiene que contribuir y que hay una conciencia superior que lo considera, que lo valida, que lo pondera en alguna medida. Entonces, y sé que no va a ponderar ni va a contribuir, sé que nosotros conscientemente no hacemos nada por la evolución, por nuestro propio progreso, como dijo Ernesto, también por nuestro propio cuidado, que va desde lo físico hasta lo mental y lo espiritual, terminando por lo espiritual. Es un proceso complejo, lo entiendo, pero cada uno debe tratar de ir explorando poco a poco, investigando más, tratando de entender eh, no solamente cómo funciona todos estos vínculos entre el macro y el microuniverso, sino también cuál es el rol del ser humano y cuál es su verdadera responsabilidad, ¿no? En este punto de inflexión que ocupa la humanidad entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Somos un punto de inflexión consciente y eso me parece sumamente interesante e importante. ¿Alguien más desearía añadir alguna idea? Nos acercamos ya al final del círculo socrático. Ernesto creo que también Sí, va a ayudarnos a hacer un resumen de una o dos o tres ideas básicas que hemos podido ir conversando en esta reunión. Y ya un poquito como para ir entrando en la fase final, ¿alguno desea hacer un comentario o plantear algo? Ernesto, te escucho. sí, dos ideas rapiditas. Sobre la cuestión de Jesús y la redención, hay muchas ideas que entran. Esto no tiene que ver directamente con la cuestión del macro y el microcosmos, directamente, pero mucha gente o sea, son dos posturas que casi siempre se encuentran, sobre todo de personas que entran en estas cuestiones esotéricas o teológicas, ¿no? Y yo no le encuentro contradicción y curiosamente ellos se contradicen, porque hay uno, no se contradicen, chocan las ideas porque unos dicen, no, si Él murió por nosotros, yo estoy libre de pecado y ya estamos salvados. Y hay los otros que dicen, no, pero es que la evolución es particular, es individual, tú mismo haces tu propio trabajo, Él solo vino a darnos el ejemplo. Y yo después también de haber leído todas estas cuestiones, bueno, en lo poco que sé, creo haber llegado a un tipo de punto medio en la que se entiende lo siguiente. El Cristo hace un trabajo enorme de redención del karma colectivo, pero además del karma colectivo, que era un peso enorme, hay el karma individual. Entonces, el hecho que Él nos haya librado de un gran peso no quita que nosotros tengamos que continuar en nuestra salvación individual, ¿no? En el trabajar en nuestro karma individual. Solo que veo que estas posturas siempre chocan, ¿no? Y parece, o sea, a la luz del conocimiento ocultista, me parece tan sencillo de entender. No sé si este es cierto, tal vez yo estoy equivocado, pero yo no le veo puntos de contradicción, ¿no? Ese es uno. Y lo segundo, este ya es un último ejemplo que me recordé haciendo estas relaciones de correspondencia en lo macro y micro, que hemos hablado del ser humano, de las células y de la Tierra, básicamente, hasta el sistema solar. Pero en algo, si queremos dar un ejemplo más de empujarlo, a una esfera mucho más macro, me recordé de los conceptos del Manvantara y Pralaya, ¿no? De la gran actividad y de la gran inactividad. Y recuerdo cómo se nos explicaba, pues hace muchos años en Legión, de cómo esto es similar a la vida y la muerte o al estado de sueño y de vigilia, ¿no? Y los procesos son muy similares en el cuerpo. El cuerpo prácticamente cuando duerme es como una muerte, ¿no?
todas las actividades disminuyen, los latidos, la respiración, todo baja, baja, baja hasta prácticamente es una muerte. Y cuando estás en actividad todo cambia. Y el cosmos transita entre esos dos estados, ¿no? Y yo creo que la ciencia cuando habla del Big Bang, o sea, de ese primer momento, cree que ahí empezó todo. Tal vez empezó todo, pero tal vez ellos no ven que antes ha habido pues un gran pralaya y que antes ya hubo otra actividad y así, ¿no? Ellos como que han llegado me parece, han llegado al inicio de especular por dónde las cosas comienzan y ahí todavía se han quedado, ¿no? Sí, pues es verdad, es verdad. Cuántas cosas quedan por ahí colgadas, ¿no? También. Bueno, digamos, a la espera de que podamos entenderlas, estudiarlas, comprenderlas mejor, en beneficio, digamos, de nuestra propia evolución, de nuestro propio progreso. Sí, Muy bien. solo para mencionar, Armando Vela, que nos acompaña, es amigo de Charo, Ah, que es amigo allá de Charo, qué bien. Chimbote, sí, Charo. Qué bueno, bienvenido Armando. Y saludos a Charo, con la cual solamente tenemos a veces esporádicos contactos por el WhatsApp. En todo caso, saludos para ella. Bueno, hemos llegado prácticamente ya al final de nuestra conversación, que esperamos Ernesto y yo, que hemos preparado un poco esta actividad, haya sido de su agrado, nos haya permitido llevar nuestros pensamientos un poquito acerca de este tema que es trascendental en la medida que también comprendamos y entendamos que muchas cosas en nuestra vida cotidiana pueden estar involucradas en esta perspectiva de lo macro y lo micro, ¿no? Y entender que de una u otra manera eso y el tomar conciencia sobre eso nos ayuda mucho. Ojalá les haya gustado, ojalá hayan disfrutado de estos minutos de conversación. Ernesto, tal vez hayas podido resumir algunas ideas que nos ayuden un poquito a sintetizar algo de lo que hemos conversado esta noche. Sí, Fernando. eh, sí, Fernando, pensé que estaba muteado. He podido resumir, hemos hablado de diferentes cosas, un poco diversas, pero en su mayoría se, se reúnen en algunas ideas principales y que voy a mencionarlas aquí de una forma muy genérica, sin entrar en los detalles que ya los hemos hablado en la reunión. Primero, ¿no? Entendemos que la relación del macro y el microcosmos podemos verla a través de la ley de correspondencia, que como ya lo hemos visto en otras reuniones, ellas parten del Kybalión y eso sale en el video que compartimos al inicio de esta segunda parte, ¿no? Se habla de la ley de correspondencia y explica cómo es arriba es abajo. Esa es la llave para entender la relación entre el macro y el microcosmos. Dos, entender esta ley de correspondencia es posible a través de la aplicación de la analogía. Esa es la gran herramienta que se tiene al acceder, al participar del conocimiento trascendente, ocultista, esotérico, metafísico, como se le llame. Aplicar la analogía es la que nos permite entender los misterios insondables del cosmos al verlos reflejados en nuestro interior. Es por eso que siempre los maestros antiguos, ¿no? Se les ve hasta en las películas diciendo, busca las respuestas en tu interior, ahí encontrarás todo. Y no es solamente poesía, es una verdad, ¿no? Porque a través de la aplicación de la analogía uno encuentra estas respuestas. Tercero, el sistema solar, la Tierra, son seres vivos igual que el ser humano. Sus relaciones de evolución o enfermedad, por decirlo así, son similares e interconectadas. Y claro, no solo la Tierra, el sistema solar, todos ellos están interconectados, ¿no? Cuatro, la evolución es interdependiente entre las diferentes formas de vida, pequeñas y grandes. La macroevolución está relacionada a la microevolución y viceversa. Y cinco, entender la relación entre el microcosmos y el macrocosmos nos ayuda a entender que debemos tener un mejor comportamiento, apuntando a evolucionar física, mental y emocionalmente. Esas cinco, Fernando. Me gusta mucho y creo que la última de alguna manera también resume y nos hace un llamado a que siempre podemos, a partir de un conocimiento adquirido, siempre tendremos y la vida nos dará la oportunidad de ponerlo en práctica.
lo cual no solamente es bonito, es interesante, sino también bastante contributivo a poder crecer como seres humanos en esos aspectos que Ernesto acaba de mencionar, ¿no? Y que apuntan finalmente hacia lo más espiritual y hacia lo más sutil. Recordemos que estamos en la vía de paso, ¿ok? Que dejaremos nuestros cuerpos, dejaremos nuestras envolturas físicas, pero vamos a trascender a través de nuestras presencias, a través de nuestras conciencias más evolucionadas y sutiles. Nuestros planos sutiles permanecen, pero llevan consigo, ¿ok?, las experiencias aprendidas, los conocimientos resumidos y sintetizados de todo lo que en vida vamos aprendiendo y vamos desarrollando. Así que, gracias Ernesto por resumirnos un poquito en unas cuantas ideas algo de lo que hemos conversado esta noche. Recuerden que un círculo socrático va evolucionando desde el momento que empieza hasta que termina. No podemos prever desde un inicio cómo va a terminar o qué cosa se va a decir a lo largo del desarrollo del círculo. Y eso me parece sumamente interesante porque es como un ser viviente también, ¿no? Que crece, se desarrolla y finalmente muere, como va a terminar este círculo, pero deja un legado. Y eso es lo importante. ¿Ok? Muchas gracias a los asistentes. Gracias, Gracias, Vicky. Gracias, Simón. gracias. Gracias, Johnny. Gracias, Lisley. No sé si nos estás escuchando. Armando, también Gracias, muchas gracias por Johnny, haberte gracias, conectado. Ernesto, Así gracias, Muchas que Vicky. gracias. ya estaremos en otra reunión, volviéndonos a juntar para otro tema interesante. Gracias. Gracias. Gracias, Ernesto. Muchas Gracias, gracias a nos Nos todos. vemos. vemos. Gracias. Chao. Chao. Chao.